Como psicóloga apasionada por la promoción de la salud mental y el crecimiento personal, y como quien convive con un trastorno neurológico funcional, una condición que ha transformado mi manera de entender la vida, el bienestar y el autocuidado, quiero compartir a través de mi historia y la de otros las diversas alternativas que tenemos para sanar. Acompáñame a socializar y conocer experiencias que demostrarán cómo la fe, la resiliencia, el amor, el propósito y la unión nos permiten renacer. Pues en el camino hacia la sanación, juntos somos magia. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Soy Mariluz Restrepo Morales y este es un nuevo capítulo de Juntos Somos Magia. Hoy hablaremos de un tema, una problemática de salud mental, la cual, según la Organización Mundial de la Salud, dice que es uno de los trastornos de salud mental más comunes en el mundo. Es una condición que afecta negativamente el cómo te sientes, cómo piensas y cómo llevas tu vida diaria. Me entenderás si lo has vivido cuando menciono estos síntomas. Esta condición hace que sientas una tristeza profunda, prolongada, que sientas un vacío profundo, afecta tu apetito, tu sueño, hace que pierdas la pasión o el gusto por cosas que antes disfrutabas. Estamos hablando de la depresión. Hoy entonces nos acompaña una invitada muy especial, quien yo la nombro como sobreviviente de esta enfermedad de salud mental. Ella vivió infortunadamente con depresión durante mucho tiempo. Hoy podemos decir afortunadamente que salió de ella. Y ella hoy viene a contarnos su historia, a compartirnos su experiencia. Así que se las presento. Ella es Sol Restrepo Morales, mi hermana gemela. Sol, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar aquí? Hola, muy bien, nerviosa obviamente, pero súper bien, afortunada de poder estar acá en este proyecto tan lindo que ustedes tienen. Pues me place mucho poder contar mi historia porque sé que voy a poderle ayudar a mucha gente. Entonces, muchas gracias por la invitación. A ti, Sol, muchas gracias. Este es un espacio para que nos escuchemos, para que hablemos de esta enfermedad de salud mental y rompamos estigmas con ello, para que desde tu historia sepamos que es importante hablar de cómo nos sentimos, que sepamos que también es de valientes aceptar que no nos estamos sintiendo bien. También hay mucha fortaleza en ser capaz de pedir ayuda cuando sentimos esa gran tristeza, cuando nos sentimos en ese hueco, cuando sentimos ese gran vacío y esa pérdida del sentido de vida. Así que Sol, quiero que empecemos la historia, tu historia, contándonos por favor desde cuándo empezaste a sentirte con estos síntomas que ya nombré de la depresión, aún sin saber qué era depresión. Pero cuéntanos desde cuándo empezó esto a manifestarse en tu vida. Pues yo realmente creo que fue hace ya 7 años, sí. Hace 7 años empezó todo este calvario para mí, pues que gracias a Dios ya no lo tengo, pero sí hace 7 años empecé, yo tenía pues mi vida normal, estaba casada, trabajaba en una buena clínica de acá de Medellín, o sea, yo tenía una vida bien, pero de un momento a otro yo empecé a sufrir mucho del colon, mucho, o sea, yo mantenía con mucho dolor de estómago, empecé a bajar mucho de peso, los alimentos no me caían bien, yo empecé a comentar eso, obviamente, a hacerme exámenes y nada me salía. Incluso hasta una colonoscopia me hicieron. Y no me salía nada, pero yo seguía con mi problema del colon. Hasta que empecé como a investigar un poco
y que es que el colon somatiza, ¿cierto? Entonces yo pues empecé como será el estrés, pero yo no sentía como estrés, yo estaba acostumbrada a mi vida, pues soy auxiliar de enfermería, entonces estaba acostumbrada pues como a esos trotes, de trabajar en una clínica, todo. Pero bueno, después de ahí creo que empecé fue como allá a sentir ganas de llorar por todo y en cualquier momento. Me acuerdo muy bien que yo iba al trabajo una vez en bus y empecé a llorar de la nada. O sea, sentí una tristeza profunda y empecé a llorar y a llorar en ese bus. Incluso la gente me miraba raro y hasta yo también, pues yo sabía la gente por qué me estaba mirando así, porque como que ella qué le pasa y yo también pensaba, a mí qué me está pasando. O sea, yo decía, pues no sé ni siquiera por qué siento esto, pero yo lloraba y lloraba. Y así empecé, así empezó esto. eh, Lloraba por todo, llegaba a los turnos y era llorar. Me acuerdo muy bien una vez que llegué a un turno, súper nerviosa, con una tristeza profunda, y llega una compañera y me dice, ay, ¿será que usted siente la conexión con alguien y de pronto esa persona está mal? Pues somos gemelas. Entonces yo dije, ay, ¿será que le está pasando algo a mi hermana? Entonces me acuerdo que la llamé y usted me dijo como no, estoy bien. O sea, yo tratando de descifrar esa tristeza porque de verdad no se entiende. O sea, yo decía, pero ¿por qué me siento así? En todo caso, empezó a ser más frecuente esta tristeza. Incluso en la clínica lo empezaron a notar, obviamente. Yo trataba de hacer mis turnos, otros los podía hacer, otros ya no me daba. Y recuerdo que una de las jefes que tenía allá en la clínica me ayudó con eso. O sea, me dijo, ay, pues yo sí veo que estás como mal, empecemos a ir a la psicóloga de acá de la clínica y me dieron como esa herramienta de ir a la psicóloga. Pero lo que pasa es que empecé a ir a esas terapias, pero como que no me ayudaba, porque ella como que me decía, ay, ¿cómo te sientes? Y yo decía, triste, pero no sé por qué. ¿Qué está pasando en tu vida? Algo que te hago y yo nada, o sea, mi vida, no hay vida perfecta, pero yo me sentía plena, o sea, yo estaba con mi matrimonio, en un buen trabajo, ganaba bien, o sea, y no me gustó, la verdad, en eso no creía mucho en los psicólogos, con mucho respeto, pero porque ella como que no sabía cómo abarcarme, y me decía, es que la respuesta solo la tienes tú. Y yo me ponía como, si la tengo yo, en ese momento voy y me de este quinto piso, porque ya la tristeza era pues una tristeza enorme, o sea, haga de cuenta como si se le hubiera muerto su mamá. O sea, era una tristeza horrible y se sumaba más a la incertidumbre, a la angustia de decir, pero ¿por qué la siento? O sea, lo traté así con esa psicóloga por varias sesiones hasta que dije, no, por acá no es, y me lo callé. La verdad me lo callé, yo no le quise contar a mi familia ni a mi esposo, aunque obviamente él sí lo notaba. Y me decía, pero ¿usted qué le pasa? Y yo le decía, no me pare bolas, seguro pues porque somos mujeres, somos hormonales. Bueno, yo como que quería guardarme eso, porque obviamente tenía mis días buenos, entonces había días que como que esa tristeza se iba, otros días que volvía, entonces yo decía como, ¿qué está pasando? Pero no le paraba bolas. Ya cuando empecé a pararle más atención a eso, fue porque yo trabajaba en un servicio de urgencias y trabajaba mucho en el servicio pues, de reanimación. Y cuando empezaban a llegar todos los pacientes politraumatizados, pacientes ya pues para fallecer, todo, al principio pues obviamente a mí me dolía, pero obviamente yo era muy profesional y pues no podía llorar delante de los familiares, nada. Pero yo ya empecé a ver que sí había algo muy malo en mí, porque a mí ya todo me afectaba. O sea, yo ya veía a los pacientes politraumatizados y me daba pesar, mucho pesar, y yo me ponía a llorar ahí, tenía que salir corriendo para el baño para que no me vieran los familiares pues como en eso. Empezaba a ver mucha gente y ya era como más como, no quiero sonar como brusca con lo que acabo de decir, pero ya no me dolía, o sea, ya antes como que bacano por ellos, pues empecé a sentir eso. Por los fallecidos. Por los fallecidos, yo decía como bacano por ellos.
Bacano, ¿a qué se debía ese bacano? ¿Por qué? Como están descansando. Porque, o sea, los síntomas fueron incrementando porque yo ya empecé a sufrir de anedonia. Anedonia es eso que tú nos comentabas ahorita, que es como la incapacidad de sentir placer por cosas que le gustaban. Yo ya no disfrutaba nada. O sea, yo ya había llegado a eso de que yo estaba con mi esposo y lo amaba y lo adoraba, pero ya no disfrutaba lo mismo tener un día de descanso con él, ya no disfrutaba ir a cine, ya no disfrutaba salir a cenar con él, ya iba a trabajar con demasiada pereza. Entonces yo creo que eso también no dejó que yo hablara mucho porque yo me sentía culpable. Porque como yo ya empecé a sentir esa falta de ánimo, yo decía, ¿será que me estoy volviendo perezosa? Yo decía, ¿será que me estoy volviendo perezosa? ¿Será que ya no quiero nada? Pues ya no me gusta trabajar, pero era porque realmente no quería absolutamente nada. Entonces empecé a sentir como esas cosas que yo decía, no, ya no me gusta nada, pues no le doy placer a nada. A perderle el sentido también a la vida, a tu vida cotidiana. Sí, pero en ese momento no era tan así, sino que ya no disfrutaba nada, entonces obviamente me sentía como muy vacía. Pero la noche que cambió todo y que yo dije estoy mal, pero no lo hablé, fue una noche que tuve una paciente muy joven, ella murió, y en el momento que pues por protocolo uno tenía que organizarlos para que lo recogiera pues la funeraria, me acuerdo que yo la estaba organizando a ella y yo le hablaba. Yo a todos los difuntos, con mucho respeto, siempre les hablaba cuando los organizaba. Pero yo siempre les hablaba desde el amor, vaya, descanse, trascienda, porque soy como, pues creo mucho en eso. Entonces yo como que trascienda, váyase tranquila, váyase tranquilo. Pero a esa niña yo le dije algo muy diferente, que yo ese día dije, estoy mal. Porque yo la estaba organizando y yo llegué y le dije, tan rico para usted. Usted ya se fue a descansar, ya no tiene que estar en esta vida. Cuando yo ya pues caí en cuenta y yo dije, wow, pues en serio, no quiero vivir. O sea, esa noche dije, de verdad es que no quiero vivir. Aguanté unos cuantos turnos y no fui capaz, renuncié a todo. Renuncié al trabajo, ya no era capaz de ir, ya la tristeza era muy profunda. Mi esposo en ese entonces se dio cuenta, obviamente, y él muy lindo me compró un perro, que ese perro pues era mi adoración, se llamaba Odín, y me lo dio como porque él empezó a investigar, él también siendo de la salud, obviamente cuando uno no vive las cosas no las entiende de tal magnitud. Él obviamente sabía que existía una enfermedad que se llama depresión o ansiedad, como fuera, porque yo en ese momento no estaba catalogada. Pero él empezó como a investigar, que sí, que las mascotas de compañía, y él me regaló un perrito, y me acuerdo que cuando yo renuncié, el perrito empezó a hacer como, ay, bueno, al menos tengo por qué levantarme, porque cuando yo renuncié, yo ya quería estar en mi casa todo el día durmiendo, yo no quería sentir, y tenía como el perrito ese refugio de, al menos tengo que sacarlo a pasear, recogerle sus cosas, darle comida a alguien, pues alguien que dependiera de mí. Pero en ese momento llegó la pandemia. Un tiempo bastante complejo para muchos. Sí, pero Dios mío bendito. Para mí más, que de verdad que cuando llegó esa pandemia y ya quedamos encerrados en 4 paredes, mi mundo ya era pensar solamente en ¿para qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Para qué vivo? Todos los días me despertaba y yo era como, ay, pero ¿para qué me desperté? ¿Para qué me levanté? ¡Qué pereza! Otra vez lo mismo, o sea, ya. Sol, y discúlpame, ahí te interrumpo. En ese momento aún te lo guardabas, lo reprimías. Tu esposo ya lo había notado, pero ahí cómo lo viviste, seguiste reprimiéndolo, aguantando esa sensación, ese malestar tan grande, o empezaste a buscar ayuda, a mirar quién podía ayudarte. No, realmente solo sabía él. Y eso que él no me entendía como debería haber. Pues no quiero echarle culpas a nadie, pero creo que él tenía que ser un poquito más flexible conmigo.
pero él no. Incluso me acuerdo que esa pandemia fue muy crítico para la pareja, pues para la relación, porque en vez de acercarnos, como yo lloraba todo el día, yo me quería quedar todo el día durmiendo, él se empezó a alejar. Entonces me acuerdo que yo era en mi habitación sola, y él se iba para otra habitación, o él ya se empezó a alejar de mí, obviamente se cansaba como de verme todo el día llorar. Entonces yo como que decía, pues si mi esposo no me entiende, yo para qué le voy a contar a mi familia. Ustedes ya tenían una vida, ya casadas con sus embarazos, porque la menor estaba en embarazo. Yo decía, ¿para qué molestar a la gente? Pues ya que. Y en esa pandemia un día que yo dije, no más, yo no quiero sentir más esto. Porque no era tanto el encierro, sino porque yo ya venía de un proceso de sentirme sin falta de nada. Y pues ese día decía, ya, no hay nada, mantengo acá encerrada, no quiero nada, no disfruto nada. Y yo ese día dije, hoy va a ser, no quiero más. ¿Hoy va a ser qué? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué pasaba por tu mente? Que ya no quería vivir más. ¿Sentiste que esa era la única salida, Sí, la única alternativa? Sí, la verdad, porque era ya esa desesperanza de vida, o sea, yo ya no le había sentido a nada. Era una tristeza todo el tiempo, ya no disfrutaba absolutamente nada. Es que como les digo, yo solo quería estar durmiendo para no sentir. Sol, ¿y ahí sentías que querías dejar de vivir o querías dejar de sufrir? ¿Qué crees que era el trasfondo de esa idea de irte de este plano terrenal? Creo que en ese momento era dejar de vivir, porque yo cada que me despertaba me preguntaba lo mismo, ¿para qué me desperté? O sea, ese era mi pensamiento. Yo ahora digo, el que me pregunte cómo es tener una depresión, para mí, obviamente sin ser literal, porque ya sería esquizofrenia, pero como para que me entiendan más o menos, yo ya empecé a sentir como si a mí se me parara un demonio acá, o algo malo, porque pues algo bueno no le va a decir una de esas cosas, pero yo me desperté, es como si algo se me parara acá, decirme en el oído, ¿se despertó? ¿Para qué? La vida no tiene sentido, la vida pues no es buena, o sea, todo el tiempo, como, pero obviamente no es tan literal, no es que yo escuchara voces, no, pero como para que me entiendan qué era lo que yo más o menos sentía. Ok, Sol, y permíteme aquí, hago una acotación, y desde lo que Sol nos narra, quiero hacer dos aportes. El primero es acerca de lo que ella nos cuenta de su actitud con su esposo o de su esposo, que no tuvo las herramientas para ayudarla en ese momento, y ahí creo que Sol ya lo ha entendido, y es porque sí, infortunadamente las personas cuando no estamos en los zapatos del otro, cuando no nos hemos sentido así como Sol se ha sentido, no han tenido estas problemáticas de salud mental, claro, es muy difícil entrar a entender al otro, porque como no ha sido parte de su realidad, pues no entiende la dimensión del sentimiento y del malestar de las personas. Entonces aquí es entender esto para que quienes somos los familiares de la persona que está viviendo con la depresión, tratemos de ser más empáticos cuando veamos a esa persona triste todo el tiempo, cuando ya veamos que está perdiendo el placer por vivir, cuando lo veamos que se aísla, que tal vez da señales de que no tiene mucha esperanza de vida, no lo pensemos como, ay, qué pereza esta persona todo el tiempo triste, sino que realmente necesita ayuda, ¿sí? Que miremos por qué de su tristeza, cómo podemos llegar a hablar con ella y que la persona sea capaz de sincerarse, para que no lleguemos a este punto de Sol, de tener que reprimirse por no molestar. Entonces eso es lo primero, y lo segundo, desde la pregunta que ahora le hice a Sol, es porque realmente desde la teoría, desde nuestra experiencia, los psicólogos, sabemos que cuando la persona ya tiene esta ideación suicida, realmente no es porque quiera dejar de vivir, realmente es porque quiere dejar de sufrir, porque no ve más alternativas, está en un sufrimiento constante. Entonces la única manera sí es irse de este mundo,
Entonces, ahí es donde también tenemos que estar muy alerta a si tú lo estás sintiendo o si ves que alguien puede estarlo sintiendo hasta ese punto de llegar a atentar o a pensar atentar contra su vida. Es un llamado para que estemos muy pendientes en ese tema y podamos ayudar. Así que Sol, síguenos por favor contando tu historia. Entonces, ese día yo estaba dispuesta a quedarme pues dormida. Así lo pensaba. Pero resulta que Diosito existe y manda angelitos. Y es algo que cuento pues con mucha nostalgia, porque es algo que paro esa idea, porque yo ya tenía estructurado eso desde por la mañana, pero quería que pasara el día para no alarmar a mi esposo, porque no quería que nada me interrumpiera lo que yo quería hacer. Y me llama Mariluz, me llamas tú y me cuentas que estabas embarazada. Y yo dije, wow, o sea, ustedes buscaron mucho tiempo ese bebé. Yo sabía que usted estaba muy alegre. Y yo dije, no, no le puedo hacer eso a ella. Porque es la alegría de que ya por fin concibió su bebé y que le lleguen con la noticia de que su hermana gemela se... Entonces yo dije, no, no puede ser. No puede ser. Y yo digo que sí, fueron los ángeles, fue Dios mandándome como una señal de, aquí todavía no termina. Porque en medio de mi tristeza, de mi sufrimiento, yo sentí obviamente alegría por ustedes. Incluso a mí me dieron los síntomas de embarazo suyos. O sea, Diosito como mostrándome, hey, porque de verdad que yo tenía los síntomas de embarazo. Lo sentí un par de semanas, pero eso como que, pues como que, hey, ¿qué está pasando acá? Eso me fortaleció un poquito y dejé de pensar en eso. Yo no le iba a opacar su felicidad. Y en parte Santi llegó a ser como ese angelito que me frenó. Porque yo dije, yo tengo que conocer ese bebé, tengo que compartir esa alegría con Luz, y así yo no siento alegría por nada, pues esto sí me da un poquito de esperanza. Y bueno, así transcurrió toda la pandemia, ya de mal en peor mi matrimonio. Aparte que se sumaron muchas más problemáticas, los dos nos quedamos sin trabajo, el matrimonio iba a pique. Y ya llegó un momento que decidimos irnos para la ciudad natal de él para ver si empezábamos de cero. Me fui con la esperanza de que, listo, nuevos aires, nuevos caminos, por acá tiene que ser, pero yo guardándome todo. Mi familia no sabía, no nada. Me fui para esa otra ciudad y fue peor. Sentirme en un lugar donde no pertenecía, no me gustaba, el clima, no me adapté. Muy agradecida porque con la familia del que era mi esposo, pues siempre me la llevé muy bien, los quiero mucho, pero no era capaz. De mal en peor, yo ya todo el día dormía allá, no quería hacer nada. El que era mi esposo era, pero tenemos que conseguir trabajo, yo no quería nada, ahora menos conseguir un trabajo en una ciudad donde no conocía, empezar de cero, para mí era... Y me acuerdo muy bien pues que de mi ex suegra, que todavía la quiero mucho, la recuerdo mucho, porque ella me veía tan mal que ella empezaba a orarme, ella es cristiana, y ora muy lindo. Y me acuerdo que ella me ponía la Biblia en la cabeza, me decía cosas muy bonitas porque decía que salga el espíritu de la depresión de ella, o sea, eran oraciones muy bonitas que yo quería creer, que pues, o sea, que sí, o sea, Diosito me tiene que sacar de eso, porque yo lloraba todo el día, o dormía todo el día. Pues no era lo único que yo quería hacer, estar durmiendo para no sentir, para no pensar, para nada, o sea. Entonces podríamos decir que la primera alternativa de sanación que encontraste o que tu ex suegra te dio fue la espiritualidad, el acogerte a un ser superior, a unas oraciones que te ayudaran a salir de ese estado anímico en el que estabas. Sí, la verdad, ella sí me ayudaba a fortalecerme un poco porque todos los días me oraba.
incluso hasta me ponía la Biblia en la cabeza y ella misma ponía la mano de ella y decía, sal espíritu, no sé qué, y yo decía, por favor que esto sea, si es un espíritu malo que me está invadiendo, que salga, porque es que es desesperante sentir eso. Para mí era un infierno, o sea, para mí la depresión es un infierno en vida, yo no se lo deseo a nadie, a nadie. Yo creo que no le tengo más miedo a otra enfermedad que a esa. O sea, yo a la depresión le tengo el pavor, porque era, no es que es indescriptible el sufrimiento que se tiene. Y como decía ahorita, y es como esa angustia de, pero ¿por qué me siento así? O sea, yo tengo todo. Obviamente se me empezó a derrumbar la vida, el matrimonio se fue a pique. Mi mamá fue un tiempo a saludarnos, a pasear con nosotros a esa ciudad. Yo le decía, mamá, es que estoy pasando por esto, y mi mamá en medio de su ignorancia, que no la culpo, me decía, ay no, Sol, pero pues deja la bobada. Vos sos una mujer joven, bonita, tenés un buen esposo, estás volviendo a empezar, vos sos toda la vida muy camelladora, ¿cuál es la bobada suya? Entonces yo ahí dije, no le voy a contar a nadie más. Uno de los errores que también cometemos desde la ignorancia, es decir, desde el desconocimiento y la falta muchas veces de empatía porque no dimensionamos lo que se siente la depresión, y es el pensar que es cuestión de actitud. Sí, el pensar, sí, es que lo tenés todo, no tenés por qué estar renegando de la vida, no tenés motivos para no querer vivir. Ese también es un llamado que les hago desde esta experiencia que Solo y nos comparte. No es cuestión de actitud. Cuando la depresión llega, realmente hay muchos factores. La depresión puede ser exógena, ¿sí? Alguna situación, algún evento traumático de un impacto emocional fuerte que hace que empieces a sentirte triste, que empieces a tener depresión, pero también hay un factor fisiológico, orgánico, lo llamamos la depresión endógena, que es cuando realmente los neurotransmisores, en este caso la serotonina, no se regula de manera adecuada, no se segrega adecuadamente en nuestro cerebro. Entonces, al faltarnos la serotonina, nos falta el placer por la vida, nos falta la felicidad. Entonces, realmente la depresión llega y es un trastorno porque afecta realmente la vida de manera negativa. Así que no es solo cuestión de actitud. Entonces, Sol, sigue por favor. Entonces recuerdo que yo dejé eso así y me dediqué esa semana a pasear con mi mamá, y de esa ciudad conocimos otras, o sea, pasamos súper bueno, fuimos a la costa, pasamos muy bueno, pero yo no. Okay. O sea, yo estaba con mi mamá, con su pareja, con mi esposo, con la familia de mi esposo, súper bueno todo, obvio, la costa, el mar, pero yo no sentía nada, o sea, yo no sentía placer alguno, yo era como, pero obviamente con mi sonrisa, porque no podía faltar. O sea, mi mamá no me comprendió, sigamos sonriendo. Como dice por ahí, el payaso tiene que maquillarse y seguir con el show. Entonces yo, como que, yo para qué le cuento pues a mi familia, ustedes ya con sus embarazos, con sus bebés. Yo decía, no, vamos a ver hasta dónde me trae esto. Entonces yo me relajé todo en ese tiempo que estuvo mi mamá allá. Y recuerdo que cuando ya mi mamá se fue, mi matrimonio, obvio, no estaba bien. Y me siento yo con él una noche en el balcón y él me decía, Sol, y entonces, ¿cuándo va a salir pues? O sea, esa lloradera suya. Y yo le decía, pero es que no va en mí, o sea, la verdad, no sé qué hacer, o sea, no sé qué pasa. Y fueron las palabras más desgarradoras para mí, de parte de la persona que yo amaba, porque él me dijo, Sol, es que si usted no sale de esto, no sé qué vamos a hacer, porque usted ya me está pegando eso. Cuando yo escuché eso de parte de él, yo no lo culpé a él, para nada. Solo yo pensé, ¿qué? A la persona que amo, le estoy haciendo ese daño. ¿Cómo así que se lo estoy pegando? No sabía que se pegaba. Pero yo no puedo permitir que la persona que amo sufra esto, que sufra este infierno. Entonces recuerdo que esa noche yo dije, ya hasta acá. Y yo le dije, bueno, igual yo a usted no lo amo. La mentira más grande que he dicho en mi vida. Pero se lo dije así, porque yo dije, no le puedo seguir haciendo este daño. Y le dije, yo a usted no lo amo. Entonces ahí se derrumbó
Y ahí entendí que se me había acabado la vida. O sea, estaba sin trabajo, sin esposo. Y recuerdo que al otro día madrugué a llamarla a usted. Y yo dije, Luz es la única que me ayuda. Está con su embarazo, todo, pero ella, pues necesito que alguien me comprenda. Y quién más que mi hermana gemela. Y más que usted siempre ha tenido, pues, como ese ángel. Yo llegué y la llamé. Y yo, Luz, me está pasando esto y esto. Me siento triste. Y lo primero que me dijo Luz fue, Sol, se viene ya para Medellín otra vez. Voy a hablar con todos y se viene ya. Me acuerdo que ustedes no pasaron ni 2 días y me consiguieron el vuelo de regreso. Y ahí dejé todo. Dejé mi esposo, dejé donde quería reconstruirme y volví acá a Medellín. Gracias a Dios ustedes sí ya me tenían cita con un muy buen psiquiatra, que la verdad lo aprecio mucho. Es el psiquiatra Álvaro Cárdenas. Él me ayudó demasiado. Porque recuerdo que cuando llegué acá ustedes ya me tenían hasta la cita con él. Yo llegué destruida, sin creer mucho, porque ya me había pasado con la psicóloga anterior. Y yo dije, bueno, ya que tengo que perder. Recuerdo que llegué al consultorio de él y él me miraba de pies a cabeza y me escuchaba. Solo hizo eso, me escuchaba, me veía llorar, decirle que yo no quería nada. Y él solo me miraba y él llega y me dice, yo te voy a ayudar. Ese fue otro ángel que me mandó Dios y me dijo, yo te voy a ayudar. Tienes una depresión mayor, la dejaste avanzar mucho. ¿Desde cuándo la tienes? Y yo más o menos 2 años. O sea, yo ya, es que lo que les cuento es muy resumido, fueron 2 años de infierno. Y yo más o menos 2 años. Me dijo, la dejaste avanzar mucho, pero yo te voy a ayudar. Yo dije, bueno, pues esperemos, porque yo la verdad no quiero nada. Me decía, no, confía. Y yo, listo, pues ¿qué más me queda? Él, aparte de ayudarme con medicamentos, me ayudó a darle muy buena educación a mi familia. Ayudó a que mi mamá entendiera, porque se sentó con todos ustedes en el consultorio de él y le dijo, vea, esto y esto y esto, no segrega esto y esto y esto, o sea, les explicó con plastilina. Me acuerdo muy bien que mi mamá lloró y me pidió disculpas y yo le dije, no, mamá, no tiene por qué, pues la ignorancia, o sea... Por lo que te decía que era cuestión de actitud. Sí, entonces yo le decía a mi mamá, yo, mami, pues obvio, es que el que no conoce, el que no sabe, pues obvio, pues ni modo de juzgarlo, es la ignorancia es atrevida, como dicen por ahí, pero no a mal. Pero entendieron mucho ese día lo que podía estar pasando. El doctor empezó a recetarme muchos medicamentos, yo muy juiciosa a tomármelos, pero cada que iba a cita con él, obvio, yo no veía todavía. El progreso, el No, avance, no la veía mejoría. el progreso. Estaba como de mal en peor porque llegué acá a Medellín sin nada. O sea, empecé de cero, literal. Mm, y él una vez tomó la decisión y le dijo a mi mamá, hay que internarla. O sea, ya me vio tan mal que, porque aparte de eso, de todos los síntomas que les comenté, yo ya empecé también a autolesionarme. Yo ya cada vez que tenía crisis, así lo llamo, porque había momentos de mucho desespero y yo empezaba a temblar, habían palpitaciones, o sea, como una especie de ansiedad también. Y empezaba a arañarme mucho las piernas, mucho, y no sentía ni siquiera dolor. O sea, yo me autoflagelaba, me autolesionaba. Y me explicaba a mí, le explicaba a mi familia, que es que era el deseo de sentir algo, que por eso es que empecé a autolesionarme. Entonces él dijo, no, hay que internarla. No nos recomendó como los centros más, ¿cómo se puede decir? Como más comunes acá en Medellín. Y recomendó uno muy costoso, que la verdad pues no, yo no le iba a hacer eso a mi familia. Yo le dije a mi mamá y yo no, mamá, nosotros pues no es que no tengamos las posibilidades porque pues tampoco es que seamos
pues los más pobres, pero tampoco para pagar esas sumas de dinero cada mes. Yo les decía, no, ma, yo no les puedo hacer eso a ustedes, ustedes tienen su vida, ni modo de que ustedes gasten tanta plata en eso. Hágale más que yo voy a poder, sin yo saber que iba a poder, o sea, yo sabía que no, pero yo decía, no, yo no voy a hacer que mi familia gaste tanto dinero en mí, hágale que yo puedo. Y yo decía ese día, yo puedo, sobre todo. Pero yo lo intenté, empecé a tomar todos los medicamentos muy juiciosa. Y recuerdo que en ese tiempo, como no tenía nada, me vine en ceros. Yo no quería molestar a nadie. Y me fui a vivir con unos tíos y con dos primas, que obviamente pues, les agradezco mucho en el alma, a Noemia, a Héctor, a Katia y a Caro, porque les tocó muy duro conmigo. Ellos eran pendientes de que yo me tomara la medicación. Cuando tenía crisis llamaban al doctor, doctor, ¿qué les podemos dar? Yo tenía unas goticas de rescate por si tenía crisis, ellas me dopaban, me cuidaban el sueño, cuando me despertaba ellos me cuidaban mucho, o sea, fueron un gran apoyo. Me sacaban, cuando no quería hacer nada ellos entendían y se quedaban en la casa todo el día conmigo. Me cuidaban como tal el sueño porque yo solo quería dormir, incluso pues los medicamentos que estaba tomando eran muchos y muy fuertes, entonces yo ya mantenía muy dopada o ya ni sentía, o sea, ya como que... Y empecé, gracias a Dios, a tomarme esos medicamentos muy juiciosa y con ayuda de toda mi familia, que estaban todos muy pendientes, tíos, mi mamá, mi papá, ustedes como hermanas, más los bebés recién naciditos, también como que me motivaba. Y empecé a salir de eso un poco. Y cuando ya me fui sintiendo como que ya estaba otra vez volviendo a sentir un poquito más de paz, de tranquilidad, recuerdo que dije, hasta acá, tengo que empezar otra vez mi vida. Y como yo toda la vida he sido tan trabajadora, me gusta trabajar, yo volví a conseguir empleo, volví a tener otra pareja, que a él también pues le agradezco mucho, porque fue de gran ayuda. Empezamos otra vez a salir, yo empecé a disfrutar otra vez como las cositas normales que ya no disfrutaba. Conseguí empleo, pero todo se fue en picada en cuestión de meses. Pongámosle 2 o 3 meses. Ok, Sol, discúlpame, aquí quiero pausar un momento tu relato para hacer también aquí un aporte. Y es, quiero detenerme en el momento en el que cuentas que el psiquiatra nos reunió, nos hizo psicoeducación en cuanto a tu diagnóstico, la depresión. Y aquí quiero hablar de eso porque es algo muy curioso, y solo si me permites aportar aquí en tu experiencia, y es porque realmente esto me lleva a hablar de nosotros como psicólogos. Se dice desde la ética, no podemos atender familiares ni personas muy cercanas porque esto afecta la objetividad terapéutica de nosotros. Al tener vínculo con la persona no vamos a ser neutros para hacer un buen tratamiento. Pero es curioso porque cuando Sol me llamó, que te agradezco, Sol, enormemente que hayas confiado en mí para contarme cómo se estaba sintiendo, yo al ver la gravedad de lo que estaba sintiendo, al ser psicóloga, tenía las herramientas teóricas para saber cuáles eran esos criterios clínicos y que ella cumplía con, ¿sí?, el criterio de la depresión. Pues yo comencé a decirle a mi mamá y a mis hermanas, Sol lo que tiene es depresión. También se lo expliqué a mi mamá, le dije todo lo que pasaba, lo que ahorita les comenté, la depresión endógena, exógena. Y aquí es curioso porque, como dicen, no hay, nadie es profeta en su tierra, ¿sí? Y mi mamá tal vez sí, porque yo era su hija, el mí no sé si es que no operó, no funcionó esa psicoeducación. Por eso es que realmente los psicólogos no funcionamos mucho al atender a personas cercanas, porque como que no nos creen, como que no hacemos ese mismo efecto de que llegue otro profesional externo y te diga lo que realmente está pasando, porque aunque yo ya les había dicho y por algo sí le dije a mi mamá, no la tenemos que traer, tenemos que acompañarla, hay que buscarle a un psiquiatra urgentemente, pues mi mamá no creyó lo de la depresión hasta que el psiquiatra no se le lo comentó. Entonces, pues es entendible.
Y también hablo de esto porque en este proceso, de ahorita Sol nos contará, me disculpa Sol si me adelanto, pero yo tomé la decisión de ayudarle a Sol. Claro, yo era la hermana, yo tenía que ayudarle, tanto desde nuestro vínculo, el acompañarla, el escucharla, como desde mis herramientas como psicóloga. Obviamente no le hice un plan terapéutico, no tuve una sesión terapéutica con ella como tal, no es posible, pero yo sí tenía que hacer uso de las herramientas que tenía como psicóloga. Entonces muchas veces hice con ella contención emocional, muchas veces debía aplicar muchos elementos de los primeros auxilios psicológicos porque claro, pues soy psicóloga, sé cómo ayudar a alguien en la depresión y pues, no querían que iba a dejar sola a mi hermana. Pero eso es lo que quería aportar. Sí, gracias a Dios, desde las herramientas como psicóloga pude detectar a tiempo qué es lo que te pasaba, el psicoeducar a mi familia para que entendiéramos más la realidad, el sufrimiento de Sol y poderle ayudar a encontrar esas alternativas de sanación. Así que Sol, aquí nos venías contando que una de las alternativas de sanación fue ese tratamiento con el psiquiatra, la medicación, que sí realmente en muchos casos cuando ya la depresión es endógena, realmente es necesaria la medicación. Aquí otro llamado. Muchas veces cuando las personas se sienten tan mal, sé que les causa resistencia el que te digan debes acudir a un psiquiatra. Sé que causa resistencia el saber que vas a tener que tomar medicación porque nosotros hay un estigma en cuanto a este tema y las personas dicen, no, es que yo no estoy loco, yo no tengo que ir a un psiquiatra o yo no quiero depender de una medicación, no quiero depender de ella. Y pues aquí, y es una reflexión que Sol y yo hemos tenido, y es, si tienes depresión y necesitas medicación, tómatela, porque es como el diabético no puede vivir sin su insulina, es necesaria. Entonces aquí también les hago esa invitación a quienes estén sintiendo así. Si realmente sientes ya una profunda tristeza, sientes todo esto, te identificas con la historia de Sol, el cómo ella narra cómo se sentía, por favor pide ayuda, por favor busca esa red de apoyo, cuéntale a alguien cercano, por favor abre tu mente y tu disposición a buscar ayuda profesional. Aquí estamos los psicólogos, los psiquiatras, y si es necesario medicarte, acéptalo, porque lo necesitas. Sí. Así que Sol, muchas gracias por compartirnos eso y cuéntanos, síguenos contando, por favor. Entonces, sí, obviamente yo también, obvio, en mi momento yo decía, ay, pues los psiquiatras, hay medicamentos, pero yo confié en él, confié en los medicamentos y obvio me ayudaron mucho. Pero eso fue en cuestión de 2 meses que yo otra vez para abajo. Otra vez empecé a sentir lo mismo, la anedonia, esa tristeza profunda, ya no quería hacer nada, esa desesperanza de vida. ¿Y a qué crees que se debió eso? No, no sé, porque yo estaba juiciosa, Con la medicación, estaba volviendo a tener mi vida, pero no sé, la verdad no sé a qué se debe, seguro la medicación no estaba en sus miligramajes correctos, la verdad no sé, pero fue en cuestión de 2 meses donde otra vez en picada, otra vez la depresión, otra vez ese infierno, dejé a la pareja que tenía, dejé otra vez el trabajo, o sea, otra vez volví a quedar en ceros. En ese tiempo me fui a vivir con mi papá, que vivía solo. No quería molestar a mi mamá, que tiene su pareja, ustedes que ya tienen sus esposos, sus hijos. Me fui a vivir con mi papá. Él me brindó su ayuda, pero pues por parte mía sé que cometí un error en irme a vivir con él, porque él era una persona ya mayor, sola, estaba acostumbrada a estar sola. Entonces él no era como muy buena compañía, sin juzgarlo, porque él estaba con su perrito, con su vida. Entonces yo tenía la oportunidad de estar sola. Digo la oportunidad porque en ese tiempo tuve varios intentos suicidas. Porque como ya me veía sola, nadie ya me controlaba los medicamentos como lo hacían mis primas cuando viví con ellos. Yo controlaba mis medicamentos. Entonces yo ya todo el día dormía.
Lo único que me paraba, que nunca me faltó, fue bañarme. Siempre me bañé. Pero yo ya no comía. Yo ya no me ponía bonita. Yo ya no me quería peinar, no me quería maquillar. Solo quería estar durmiendo. Me paraba, era a bañarme y seguía durmiendo. Y como vivía sola con él, un día dije, no más, no quiero sentir más esto. O sea, la verdad, no. Pues sí, esos tantos medicamentos no me ayudaron, un psiquiatra no me ayudó, no más, pues no quiero sufrir más. Ahí ya creo que ahí sí sentí que no quería sufrir. Ahí sí ya lo veo más así. Diosito siempre mandándome ángeles. Ese día una de mis primas como que fue a verme, no recuerdo muy bien cómo fue, en todo caso ella alcanzó a llevarme a una de las clínicas de acá de Medellín y recuerdo que estuve inconsciente como 3 días y recuerdo que al tercer día, porque llegué, según me cuenta ella, llegué como muy alterada, llegué muy alterada ya al hospital, a la clínica. Y me doparon, pues, o sea, me sedaron durante 3 días. Cuando me desperté veo a mi mamá al lado con sus ojos hinchados y ella me decía, hija, pero ¿por qué hizo eso? Hija, no, vea, usted tiene que vivir. Y yo le decía, mamá, pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo no quería despertarme, o sea, era lo único que yo pensaba. Y yo decía, pero, qué pereza. Me vi una psiquiatra de allá, de ese instituto, eh, y llega y me dice, sí, usted tiene depresión y tiene bipolaridad. O sea, si no habló conmigo ni 5 minutos y me dijo que yo era también bipolar. Y yo como que, venga, ¿cómo así? O sea, aparte de lo que estoy sintiendo, se me está sumando otra cosa. Y yo bipolar no soy, porque pues yo soy de la salud no mental, pero pues obviamente uno tiene que conocer un poquito de cada patología que exista. Decía, yo bipolar. Bueno, pero si le dice una psiquiatra. Pero eso me afligió más, porque yo decía, pues, ¿cómo así? Entonces yo estoy súper loca. Entonces yo ya me empecé como a culpar y yo decía, pero ¿por qué? O sea, ya empezaron los por qué, la culpa. Y yo era, pero ¿por qué? Si yo me estoy tomando todo. Dejé de confiar un poquito en Dios. Porque yo decía, pues es que Él no me ayuda. O sea, yo en este momento les digo ángeles porque ya desde este momento sé que fueron ángeles, pero yo en el momento no los veía así. Yo veía, era como, ay, me salvaron. Qué pereza. Otra vez, porque yo caso como que seguía con mi depresión, me mandaron más medicamentos, miligramajes me los subieron y yo seguía juiciosa, pero, pero llegó un momento de un segundo intento y llegó otro ángel, llegó mi hermana mayor, como a visitar a mi papá y a ver yo cómo estaba. Y ella al verme tan somnolienta, tan dormida, ella dijo, esto no es normal. O sea, ella sí duerme mucho, pero me vio tan somnolienta que llamaron bomberos. eh, Estuve en otro hospital. Gracias a Dios, pues también hubo pues como su salvación, pues, que para mí no lo era en el momento, pero yo decía, ay, bueno, otro intento fallido ya. Me cuenta mi mamá que ese día, cuando ella llegó a la casa, porque mi hermana mayor la llamó muy alarmada y todo, ella solo le dijo a los bomberos, por favor, sálvela, que yo ya no quiero más una hija que me está diciendo que no quiere vivir. Y una de los bomberos le dijo, señora, la depresión existe y es muy fuerte. Si usted me dice que ya se está tomando los medicamentos, sigan así, pero lo único sería un milagro, porque si ustedes no me piden un milagro, ella algún día lo va a lograr, acabar con mi vida. Mi mamá me cuenta eso, porque ella recuerda eso como con mucha nostalgia, porque ella sí pidió ese milagro a la Virgencita. Y fue el milagro que me salvó. Eh, es como el final pues de mi historia. Pero ya de ahí pues para volver como a donde estaba. Yo después de ahí ya fui como más acompañada, ya mi hermana mayor mantenía en la casa acompañándome. Recuerdo muy bien que para eso mi sobrino mayor, el hijo de Giselle, se iba a ir para España con el papá. Y recuerdo muy bien las palabras de Jonathan, el papá de él,
porque él llegó y me dijo, Sol, no haga nada contra su vida, hágalo por Daniel, porque yo me lo voy a llevar a que tenga una mejor vida en otro país. Y si él se da cuenta que su tía va a ser, pues, va a ser muy duro para él, déjelo ser feliz, hágalo al menos por él. Me acuerdo muy bien que me dijo eso. Y fue como también otro ángel. O sea, esta historia está llena de ángeles. Porque él me dijo eso y yo como que, sí, yo no puedo hacerle esto a mi familia, a los niños. Y ahí no volví a tener ningún intento, nada, pero obviamente la idea de eso siempre estuvo, porque es algo que es muy latente. Aparte de ese demonio que se me hacía acá, a decirme para qué se despertó, qué pereza, la vida es muy maluca, vea que la vida es lo mismo, usted para qué trabaja, usted para qué... Era eso, como también, hey, para qué va a seguir viviendo. Entonces es algo muy latente, pero no lo volví a, como a darlo por hecho, ¿no? Ok, Sol, y para ir terminando, nos dices ahorita el final de mi historia, es decir, el momento en que ya sentiste que ibas superando la depresión. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue ese gran milagro, ese otro ángel que llegó a tu vida, situación que te hizo salir y ser hoy una sobreviviente de la depresión? Sí, yo después de eso, obviamente, me acomodaron el miligramaje, las pastillas, yo ya tomaba en esos 5 o 6 pastillas fuertes, hasta para dormir, porque yo no, o sea, el sueño también me cambió. Yo tomaba mucha medicación, estaba pues apegada a eso, a mis citas con el psiquiatra, pero llegó el milagro que mi mamá le pidió a la Virgen, porque yo en ese entonces estaba tratando de sobreponerme. Realmente fueron 2 milagros. O sea, fue mi sobrina, María José, que es la hija de la menor, María Fernanda. Mi mamá un día me dijo, ya me veía mejor y me dijo, vaya, cuide a la niña. Mafe necesita que le ayude con la niña porque ella ya tiene que volverla a las labores. Vaya, cuídela. Yo le decía, mami, no me sé cuidar yo. No, hija, vaya, de pronto es un aliciente para usted. Y yo me fui a vivir con mi hermana menor y su marido de ese entonces a cuidarle la niña y eso me fue ayudando un poco porque tenía a alguien pues que dependía de mí. Entonces yo empecé a cuidar a mi sobrinita y eso me iba despertando más y a pesar de mi tristeza y todo, yo decía, tengo que levantarme por ella, todo. Entonces fui como sobreponiéndome y la medicación empezó a hacer efecto en mí, porque yo no segregaba serotonina, según lo que me explicaba el doctor, y también era un tema hormonal, bueno. Entonces como que todo ese medicamento empezó a hacer efecto y más la niña me daba como esas ganas. Pero llegó ya el milagro más lindo de mi vida y de mi mamá, que fue que conseguí una pareja y que en cuestión de 4 meses quedamos embarazados. Yo no entendía, porque yo decía, yo no quería ser mamá, con mi esposo de tantos años no fui, o sea, ¿a razón de qué? Pero uno ya va entendiendo las cosas, porque él llegó a hacer ese canal, porque llegó, me embarazó, y recuerdo que esa noche llamé a toda mi familia y yo dije, ¿qué me van a decir? O sea, acabé un matrimonio, acabé con mi vida, la depresión apenas estoy saliendo de ella, me van a juzgar, no, todos ustedes súper contentos y mi mamá fue la más alegre de todas y eso a mí me causó como tan raro, en vez de juzgarme, decirme, pero ¿cómo así? No, mi mamá feliz. Y yo como, bueno, gracias. Y recuerdo muy bien que mi mamá llegó y me dijo, Sol, felicitaciones, esa bebé la va a aferrar a la vida porque ese bebé va a ser una niña y se va a llamar Dulce María. Porque es el milagro que le pedí más a la Virgencita por usted. Entonces ahí fue cuando me contó la historia de las bomberos y todo eso. Y yo le dije, mamá, pero ¿cómo así? Me dijo, créame, hija, esa niña es el milagro que tanto le pedí a la Virgencita. Y por favor, cuando se dé cuenta que es niña, porque estoy segura que va a ser niña, póngale Dulce María.
Y yo le dije, bueno, ma, pues si es niña, yo le pongo Dulce María. Fue algo también muy duro, porque obviamente cuando yo quedé en embarazo yo no quería ser mamá, ¿sabes? No era algo para mi vida, pues imagínese. Yo no quería que nadie... No, y más que yo sufrí tanto mentalmente que yo decía, yo no quiero que nadie venga a sufrir eso. O sea, no. O sea, yo decía, la vida no es buena vivirla, entonces, porque obviamente ya había salido mucho, pero todavía tenía mis ideas. Pero yo seguí adelante con ese embarazo. Recuerdo que el medicamento, el doctor cuando yo fui al primer control me dijo, ah, tú eres depresiva mayor, tu embarazo tiene que ser catalogado como embarazo de alto riesgo, tú te tomas esto y esto y esto le puede causar cardiopatías, problemas del corazón, esta le puede causar malformaciones faciales, y yo le dije, ah, y entonces, no, pero tú no puedes suspender eso así, tiene que ser paulatinamente. Y yo le dije, ah, bueno, doctor, yo apenas salí de esa consulta, fui y boté todos los medicamentos que me tomaba. Ni siquiera la de dormir me la dejé. O sea, nada. Yo dije, a este bebé, si van a nacer, tiene que ser bien. Yo no le voy a hacer daño a un bebé. Yo boté todo eso. Fue horrible, porque aparte de vivir los primeros 3 meses, que son horribles, pues los síntomas, náuseas, vómito, el síndrome de abstinencia que yo tuve que vivir fue horrible. Sin embargo, yo lo supe afrontar, lo hice pensando en esa bebé, porque efectivamente sí fue una niña, la llamamos Dulce María, y es el milagro de vida más maravilloso que Dios me pudo dar y la Virgencita. Porque realmente desde ese día que boté todos los medicamentos no me volví a tomar ni una. Mi niña nació, ya tiene 2 años y medio, y ya. Puedo decir que ya no me pueden catalogar como depresiva mayor, ya no padezco de esto, gracias a Dios. No volví a tener una idea suicida jamás, no volví a tener pensamientos negativos. Y después de haber estado en un hueco tan profundo y tan oscuro, la luz del sol volvió a brillar para mí. Qué bonito eso, Sol, y me alegra mucho. La verdad, Gracias. muchas gracias por estar aquí acompañándonos y dándonos esta experiencia, compartiéndola. Es de valientes aceptar que estábamos mal. Qué bonito es aceptar esa vulnerabilidad y saber pedir ayuda. Qué bueno que la lograste obtener y que ya hoy eres una sobreviviente de la depresión. Así que así terminamos esta historia, la experiencia de Sol con depresión. Y Sol, yo sé que ya te lo he dicho, pero quiero aprovechar este medio para decir que me siento muy afortunada de poder estar haciendo este capítulo hoy contigo, por ti y no en tu honor. Gracias por quedarte. Ay, no. Gracias a ustedes como familia, gracias a Dios, a la Virgen y a todos esos ángeles que aparecieron en esta historia, que tuvo un final feliz. Muchas gracias. Así es. Entonces, con la experiencia de Sol, esperamos haberles comprobado una vez más que en el camino hacia la sanación, juntos somos magia.